Muy buenas tardes. Antes de iniciar, pues quiero dar las gracias a la Universidad Bicentenaria por eh, darme la oportunidad de presentarme en estas jornadas nacionales e internacional de investigación. Soy el profesor Gilberto Rojas, soy docente universitario de la Universidad Valle del Monboy, ubicada en Valera, Estado Trujillo. Mi ponencia se denomina Planificación Estratégica como eje de investigación en las organizaciones. Para esto tenemos los siguientes temas a tratar. Normalmente este tipo de investigación lo aplicamos en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Gerenciales, donde se imparte las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública, en la cual formo parte del equipo de investigación. Normalmente este modelo de investigación es la creación de planes estratégicos que combina un poco lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo en investigaciones tradicionales. Para ello, pues, el punto de partida es seleccionar una empresa real que esté activa en el mercado y poder estudiar su, eh, su escenario, cómo ha sido su comportamiento en el mercado y al final diseñar una serie de estrategias para que ésta pueda crecer en su idea de negocio. Para ello, pues iniciamos con un primer paso donde se definen los aspectos generales del negocio, luego un análisis y diagnóstico del entorno, en tercer lugar un análisis y diagnóstico interno, luego tenemos la formulación de objetivos, la estrategia de negocio y finalmente la propuesta de investigación. Y de esa propuesta de investigación se derivan 5 planes funcionales, donde están el de marketing, el de operaciones, el de recursos humanos, el de responsabilidad social empresarial y el plan funcional de finanzas y evaluación financiera. En primer lugar, el primer paso al momento de elaborar este método de investigación es definir los aspectos generales del negocio, es decir, conocer a la empresa. Acá se debe describir cuál es la idea actual de ese negocio, cómo se describen sus productos y servicios, cómo está compuesto el equipo de trabajo en la organización. Muchas veces pasa que cuando se eligen pequeñas o quizás medianas entidades, no tienen bien definida su estructura organizacional. Entonces, como estudiantes de las ciencias administrativas y contables, se sugiere que los estudiantes puedan apoyar a definir bien el organigrama. Seguidamente, pasamos a los diagnósticos. Uno, en el caso del diagnóstico organizacional, más enfocado a la parte administrativa y gerencial, utilizando técnicas como la entrevista para conocer las deficiencias o aquellos puntos fuertes que tiene la entidad. Y luego continúa con un diagnóstico de la situación contable financiera. Acá normalmente se aplican son indicadores. Sin embargo, una de las limitantes que presentan los estudiantes es que muchas veces las empresas son un poco celosas con la información financiera, no brindan los estados financieros. Entonces, nuestra recomendación en esos casos es diseñar o que los estudiantes diseñen un cuestionario o una guía de entrevistas, según sea el caso, tomando como dimensiones la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la operatividad, a fin de ampliar un poco ese escenario financiero de la empresa. Se define el problema una vez que se hizo ambos diagnósticos y de allí se define la propuesta de valor. ¿Cuál es esa ventaja que tiene la empresa sobre las demás compañías del ramo? Y los estudiantes, como asesores integrales, pueden contribuir a mejorar en 5 años la planificación estratégica de la empresa para que pueda crecer continuamente. En segundo lugar, tenemos los análisis de diagnóstico, análisis y diagnóstico del entorno.
Acá tenemos dos herramientas, normalmente desde el punto de vista externo e interno. Externamente usamos la herramienta del PESTEL, es decir, hablando bajo 6 perspectivas, los aspectos positivos y negativos que afectan al sector empresarial en general. Factores como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Y estos aspectos pueden ser que sean positivos o sean negativos. Los que son positivos es o nos van a generar oportunidades y los negativos pues nos van a generar amenazas. Esos dos elementos más adelante nos van a permitir a nosotros elaborar nuestra matriz FODA. Es decir, ese es el punto de inicio, porque muchas veces se comete el error de elaborar una FODA, pero no tenemos el origen, o de dónde provienen los factores que estamos definiendo allí. Entonces, para el caso de los factores externos, es indispensable hacer un análisis PESTEL. Y incluso de allí se utiliza un instrumento que es la matriz de evaluación de factores externos, la MEF, donde calificamos esas oportunidades y esas amenazas. Por otro lado, a nivel interno, tenemos el uso del análisis de las fuerzas Porter, bajo las 5 perspectivas como la negociación o el poder de los proveedores, los clientes, la rivalidad competitiva, la amenaza de nuevos productos sustitutos y la amenaza de nuevos competidores. De allí tenemos dos elementos de la matriz FODA, como son las fortalezas y las debilidades. En el caso de las fortalezas, pues serían esos puntos positivos y las debilidades, pues esos puntos negativos que tiene la entidad. Aquí es solamente la empresa, no como el PESTEL, que es a nivel empresarial, todas las empresas en general, que en el caso venezolano o quizás a nivel internacional, porque también se puede aplicar a nivel internacional a aquellos estudiantes que están en el extranjero y pues quieran aplicar su trabajo de grado a una empresa en otro país. Entonces, pues quizás pues pueden cambiar de un país a otro, o quizás de estado u otro, pues también varía estos elementos. Una vez que yo tengo definido ese análisis, pasamos al análisis y diagnóstico interno. Acá nosotros definimos lo que es el lienzo o el modelo Canvas, que es eh, vamos a decir, este formato, esta tabla, donde tenemos aspectos generales del negocio, un poco para saber qué es lo que hace, cuáles son sus socios claves, sus actividades, sus recursos, sus propuestas, su estructura de costo, los segmentos de cliente. Este ejemplo que vemos acá es de una cervecería artesanal y pues señala un poco de cuáles son sus socios claves, la cervecería, el restaurante, las actividades claves, que brindar asesoría personalizada, atención las 12 horas, servicio de delivery, sus recursos, relaciones con los clientes a través del uso de las redes sociales, sus segmentos, que específicamente van a ser habitantes del municipio de Valera, del estado Trujillo, visitantes y turistas que sean obviamente mayores de 18 años, que disfruten el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Su estructura de costos, como tenemos costo fijo, pago de servicios, alquileres, agua, teléfono, pago en cuanto a costos variables, tenemos pagos a proveedores, fletes, publicidad. Y la fuente de ingresos pues sería esa comercialización de ese producto final que serían las cervezas artesanales y la forma en que se cancela, en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia. En cuarto lugar, pasa a lo que es la formulación de los objetivos. Acá lo que buscamos es que sea lo más real posible. ¿Por qué? Normalmente a veces se comete el error de formular objetivos inalcanzables, es decir, se ilusionan y puede ser que sea eh, a simple vista muy atractivo, pero si lo vemos en la realidad es casi que imposible poder alcanzar una meta de incrementar quizás ventas 50% al año. Entonces, pues esos factores casi que
muy difícil alcanzarlo. Normalmente en la propuesta de estos objetivos a 5 años, normalmente es lo que usamos aquí en este tipo de planificación estratégica, nos basamos en que, primero, bueno, ya se definió la propuesta de valor que se hizo en el primer paso. Luego, se evitan exageraciones, lo que señalaba, se busca que sean metas reales, que se puedan alcanzar. Los años de aplicación normalmente son 5, aunque a veces hay de 3, 4 años. Y bueno, aquí tenemos un breve ejemplo de un objetivo estratégico. Incrementar las ventas totales desde un 10% anual promedio con tendencia al incremento desde las ventas bases de 2023 para los periodos anuales de 2024-2028. Es decir, allí ya definí un indicador de las ventas tomando como referencia el año 2023 para el periodo de 2024-2028 donde estamos fijando este plan estratégico. En quinto lugar, tenemos la estrategia del negocio. Acá, una vez que se hace la intersección entre esas matriz MEFE de los factores externos y la matriz MEFI del análisis de las 5 fuerzas Porter que vimos en la segunda lámina, pues se generan una serie de resultados y lo que me permite a mí hacer una intersección en estos cuadrantes que vemos acá, estos 9, donde cada uno pues es como una alerta que debe aplicar la empresa para ver qué tipo de estrategia aplicar. Ejemplo, los cuadrantes, cuando se intersectan estas dos matrices, normalmente tienen una puntuación del 1 al 4 en factores externos y en factores internos. Si la intersección cae en cuadrantes 1, 2 y 4, estos que vemos acá en rojo, pues son estrategias de crecer y construir. Normalmente tienen que ser intensivas y de integración. Si caen los cuadrantes 3, 6 y 7, normalmente son estrategias de retener y mantener, es decir, penetrar en el mercado o desarrollar sus productos. Y si caen en los cuadrantes 6, 8 y 9, normalmente estas estrategias son un poco más difíciles porque hay que cosechar o desinvertir, son estrategias defensivas. Aquí es donde casi que hay que decir, bueno, hay que liquidar la empresa o buscar aliados, nuevas inversionistas, para obviamente hacer crecer el negocio, pues quizás ha tenido una mala racha en el mercado y pues con esta intersección nos damos cuenta que está pasando eso. Finalmente, tenemos ya la propuesta de valor o la propuesta de implementación, una vez que analizamos cada uno de esos factores y se diseñan estos 5 planes funcionales a través de objetivos, acciones y presupuesto. Normalmente pues siempre tiene un costo la implementación de esto, que van de 1 a los 5 años que nosotros estamos proponiendo. Estos planes van en las siguientes áreas, en la parte de marketing, planes funcionales de operaciones, planes funcionales de recursos humanos, plan de responsabilidad social empresarial y el plan funcional de evaluación financiera, donde vemos si es rentable o no todas estas estrategias que estamos estableciendo y obviamente que tienen un presupuesto. La idea acá es hacer proyecciones en dólares, puesto que, bueno, es un poco más real a nivel de proyección a 3, 4 o incluso hasta 5 años. Dado que, pues, con el bolívar, pues, es un poco difícil o va a generar cierta distorsión a la hora de yo tomar decisiones a largo plazo. Entonces, bueno, ese sería nuestro modelo de investigación en las ciencias económicas, administrativas y gerenciales de la facultad. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí se encuentran mis correo electrónico y mis usuarios de Telegram por si desean alguna consulta.